Hola, diferencia entre psicología y psiquiatría. Este era uno de mis videos antiguos y quería retomar el tema para hacerlo mejor y explicarles bien. Entonces, ¿por qué lo he hecho? Porque algunas personas me dicen es que la psicóloga o el psicólogo me medicó. Ojo, error, un psicólogo nunca te medica. La única persona que puede llegar a sugerirte un medicamento es el médico psiquiatra. ¿Por qué razón? Un psiquiatra estudia medicina y se especializa en psiquiatría, así como un médico se especializa en cardiología, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el médico especialista en la salud mental? El médico psiquiatra. Y estudia todos esos años y hace su especialidad para poderte tratar. Fíjate que eso es lo que hace un médico psiquiatra, mientras que un psicólogo estudia, bueno, yo estudié 5 años, ahora son 4, pero tengo especialización en psicología clínica. Recuerda que un psicólogo solito no es bueno que trabaje problemáticas específicas tan delicadas como el trastorno obsesivo compulsivo, los trastornos de ansiedad o la codependencia, porque no tiene la experticia o la especialidad, así como un médico solito no puede trabajar con el corazón, digamos, porque no es cardiólogo. Entonces es importante que tengas esa diferencia a la hora de escoger el profesional con el que vas a trabajar. Entonces, otro punto, el médico psiquiatra te evalúa, te da un medicamento, entonces en el caso de ansiedad, si se baja la serotonina, se sube el cortisol, te da un recaptador de serotonina. No dejes de asistir a tu seguimiento. ¿Por qué? Porque he escuchado pacientes que durante muchos años, dicen 15 años, 20 años, sigo tomando el medicamento. Y mira que para tratamientos, para el TOC o como la ansiedad, el tratamiento debe durar de 8 meses a un año y por eso es fundamental hacer el seguimiento y seguir las indicaciones médicas. Pero ¿qué pasa cuando tienes ansiedad o TOC? Cuando tienes TOC tienes un coeficiente intelectual muy alto y lees mucho. Acuérdate que eso es una compulsión. Y al leer empiezas a decir, ay, no lo va a suspender, le voy a bajar la dosis, no me lo voy a tomar. Peligro. Tú no eres médico. He escuchado muchísimos casos en los que me comentan y me dicen lo suspendí, me puse súper mal, me lo tomé en la noche y no pude dormir y vas a tener ciertos efectos adversos por estar dejando de seguir las indicaciones de tu médico psiquiatra que te van a poner peor. Entonces no es que te volvió a dar ansiedad ni no es que me recaí, es que no estás haciendo caso en el tratamiento médico. Y tienes que ser muy juicioso. Si un médico psiquiatra te dice una hora en la mañana, debe ser en la mañana, porque el medicamento te puede hacer el efecto contrario. Si te dice tantos meses, son tantos meses. Porque mira que muchas veces dicen, no, es que yo esto no se me quita y yo no puedo y será que no voy a poder. Y no es eso. Lo que pasa es que no estás siguiendo las indicaciones médicas. Ahora, la pregunta clave. ¿Solamente el medicamento me sirve? No. Ojo con eso. Cuando estás haciendo un tratamiento por psiquiatría, algunos psiquiatras saben de psicoterapia, pero por lo general un buen psiquiatra lo que te va a indicar es que vayas a psicología y que hagas tu tratamiento por psiquiatría, las dos cosas. ¿Y qué será que puedo solo con psicología? Ahí hay que mirar. Si tienes alteraciones de sueño, si tienes mucho malestar, si se ha intentado ya la implementación de técnicas y estás sufriendo mucho o estás un poco resistente, quiere decir que sí necesitas medicamento y un psicólogo bueno lo que te va a indicar es que vayas a psiquiatra. ¿Mm? Y que busques ayuda por psiquiatría. Y las dos cosas te complementan para que puedas llevar a cabo mejor tu tratamiento. ¿Qué pasa en el caso del TOC y en el caso de la ansiedad? Cuando tú tomas medicamento, disminuyen muchísimo los pensamientos y sufres menos, ¿sí? Y pues eso ayuda muchísimo a la psicoterapia. Ahora, ¿qué cosas debes tener en cuenta con psicología? A ver, un psicólogo primero te evalúa, te hace un examen mental, que sea psicólogo clínico, ¿no? Y que sepa de estos temas. Y va a evaluar todas tus áreas de ajuste, va a mirar la afectación, va a mirar pensamientos, va a mirar qué es lo que te está pasando en realidad y a partir de esa evaluación clínica, contigo desde el modelo cognitivo conductual, miran la problemática y te lo explica y después de eso también, entre los dos, miran el plan de tratamiento. ¿Mm? ¿Qué se hace en la psicoterapia? Porque también hay muchos mitos. Las personas dicen, no, pues yo voy a que me aconseje. No,
Otro error, un psicólogo no te aconseja. Un psicólogo aplica técnicas y procedimientos científicos que están validados para tu problemática. Entonces, como el acetaminofén está validado para la fiebre y para el dolor, en psicología, para la ansiedad, digamos, está validado la reestructuración cognitiva, que es la modificación de pensamientos, para que me lo entiendan más fácil. Entonces, ojo, ten en cuenta que no es que vayas y hables una cantidad de tiempo y que no te expliquen ni qué tienes ni que te expliquen las técnicas. Ahí ya hay una alarma para que mires si realmente la persona sabe. Otra cosa que me preguntan, ¿y cómo sería la psicoterapia? Cuando tú estás en psicoterapia, el psicólogo te va ayudando a ti a que empieces a identificar por medio de preguntas, que eso se llama el método socrático, qué es lo que está funcionando acá que debes modificar. Entonces la forma en la que te hablas, la forma en la que piensas, si los pensamientos digamos que son reales, ¿en qué sentido? Cuando tienes ansiedad, por ejemplo, o te quedas repasando lo que ya pasó o adivinas lo que va a pasar en el futuro. Entonces son pensamientos que no son reales porque no están pasando en este momento. Entonces el psicólogo te ayuda a identificar y te pregunta, ¿eso sí está pasando en este momento? ¿Eso que estás pensando es verdad? Y eso es intervención clínica, eso es psicoterapia de aplicación de técnicas. ¿Sí? Entonces no es que te diga, ay, no, no pienses así porque sí, no, sino que te va preguntando para que tú mismo vayas cayendo en cuenta de lo que de pronto no está funcionando bien, porque aprendiste a pensar así desde tu infancia. Entonces fíjate que la psicoterapia va mucho más allá en la parte de psicología clínica de lo que la gente cree. No es un consejo, no es que el psicólogo te vaya a decir qué hacer. Sí te puede dar algunas sugerencias, como por ejemplo que te alimentes bien, que duermas 8 horas, que son sugerencias que te puede dar, digamos que a nivel de salud, que necesitas para tener una estabilidad en salud mental. Pero lo que va haciendo contigo en la terapia es la intervención clínica, que es la aplicación de las técnicas, ya sea modificar pensamientos, ya sea regulación emocional, dependiendo de lo que se está trabajando en la psicoterapia. Entonces, eso es lo que hace un psicólogo en sí en la psicoterapia, para que lo tengas en cuenta, ¿listo? ¿Qué más? Te escucha, tiene empatía, no te juzga. Entonces tú le cuentas lo que te pasa y te escucha y te hace una retroalimentación. Cada vez que tú hablas, cuando estás con un buen psicoterapeuta, un buen psicólogo clínico, te va a explicar. ¿No te parece que, por ejemplo, en la ansiedad siempre se ve todo catastrófico? Entonces, ¿no te parece que lo estás viendo un poquito más grande de lo normal? O si te das cuenta que este síntoma lo estás viendo como peligroso, o sea, siempre que viene un síntoma lo ves más grande y lo ves como peligroso, y en realidad el síntoma no es malo porque te indica tal cosa. Entonces fíjate que eso es lo que se hace en la psicoterapia, eso es súper importante, porque mira que es retroalimentación, intervención clínica de manera constante y te ayuda a ver cómo estás viendo las cosas, cómo las estás manejando, por qué estás teniendo esa emoción, qué función tiene esa emoción para que busques un equilibrio, ¿sí? Entonces, mira la diferencia. Un psiquiatra mira la parte farmacológica y cómo están funcionando neurotransmisores y todo esto a nivel interno. Un psicólogo te hace la psicoterapia y mira cómo estás pensando, cómo estás procesando tus emociones, cómo tus creencias aprendidas desde la infancia están afectando la forma en la que enfrentas, digamos, situaciones ahora. Todo eso te lo ayuda a mirar un psicólogo en la psicoterapia. Entonces, fíjate que en la diferencia es bastante grande, ¿no? Y por eso es tan importante que en esta problemática tengas en cuenta las dos cosas y tengas claro que si estás haciendo psiquiatría también necesitas psicoterapia. ¿Qué otra diferencia te puedo decir? Ah, bueno, algo claro, con los dos tienes que tener muy buena relación, que haya empatía, que tengas confianza, que no tengas miedo de decirle, oye, mira, al doctor, al psiquiatra, lo suspendí, la embarré, no me lo tomé ese día, ¿sí? Y el psiquiatra te va a decir, bueno, mira, esto se hace así, así. Lo mismo un psicólogo, que le puedas contar, no, es que yo tengo pensamientos terribles de tal y tal cosa. Eso es muy importante, que haya la confianza y la empatía, porque fíjate, si tú vas donde un psiquiatra y donde un psicólogo y no le dices lo que te pasa realmente, pasaría como si vas a un médico. Si te duele el estómago y te duele la cabeza,
¿sí? Realmente, y no le dices la verdad, pues te va a formular mal y la terapia no va a servir. Entonces es súper importante que tú seas muy honesto y que no por vergüenza, como lo que pasa cuando tienes TOC, no cuentes el tipo de pensamientos que tienes. Recuerda que en el TOC los pensamientos no son peligrosos. Yo creo que ahí ya con eso les queda claro cuál es la diferencia entre la psicología y la psiquiatría. Quería profundizar para que les quede claro, un psicólogo no medica, el psiquiatra trata la parte farmacológica, el psicólogo trata la parte psicoterapéutica, emociones, comportamiento, pensamientos. ¿Qué es importante de los dos? Que hagas el tratamiento completo. Eso no es que yo voy a una sesión y no vuelvo, o yo voy a una sesión y no me tomo más el medicamento, o ya me siento mejor y lo suspendo. Ojo, tienes que hacer el tratamiento completo, desde el inicio hasta el final. Ahí me surge otro tema, que sería ¿y cuánto se demora el tratamiento? Entonces fíjate que yo les decía, en psiquiatría por lo general en los casos de ansiedad y TOC es un año, 8 meses, un año. Y en psicología es aproximadamente lo mismo. Tú no puedes decir que 5 sesiones, que 12 sesiones, que 16 sesiones, no se sabe, porque depende de la evolución del paciente. En ocasiones sí al principio se empieza más seguido en psicología, cada 8 días. Pero cuando vas presentando ya mejoría, se espacia a 15 días, a un mes, a 3 meses, hasta que ya culminas tu proceso terapéutico. ¿Qué pasa también a veces? Ya lo has terminado, pero te pasa alguna situación, pues vuelves a terapia, porque en realidad lo necesitas. ¿Por qué? Les voy a dar un ejemplo. Cuando tienes ansiedad o TOC y hay un cambio significativo en tu vida, una mudanza de casa, que vas a ser papá, un cambio de trabajo, en ocasiones puedes volver a presentar alguna cosa. Y ahí pues vuelves a terapia y no pasa nada. O sea, si algo lo vuelves a retomar y miras qué es lo que está pasando. O a veces también pasa que vuelves porque vuelves a retomar hábitos que tenías antes. Entonces te dejas de cuidar, dejas de gestionar emociones, dejas de poner límites y vuelve a iniciar otra vez de pronto. Entonces por eso vuelven a psicoterapia y hay que retomar. Y eso no tiene nada malo, eso no quiere decir que sea recaída o que es que estoy mal otra vez, no, sino que sencillamente sería excelente que todos los seres humanos tuvieran la oportunidad de tener un terapeuta que les ayude o que les acompañe. Y ese es otro punto fundamental. Yo, por lo menos como psicóloga clínica, les doy la oportunidad de hacer un seguimiento del caso y un acompañamiento porque en la ansiedad, en la dependencia, en la codependencia se sufre mucho y necesitas un poquito más de acompañamiento. Y este tipo de personas no te están molestando todo el tiempo, cuando en realidad te escriben es porque están sufriendo. Y ahí le dejo un mensaje a los psicólogos clínicos, porque en ocasiones también me han contado que hay unos que son muy fríos, o yo no contesto llamadas porque yo no tengo tiempo, porque yo no, sí, y tampoco, obviamente no vas a crear dependencia hacia el paciente, y también es bueno que le expliques que en ocasiones escribirte es una compulsión y ahí pues haces un pare, pero tampoco vas a dejar de hacer el acompañamiento que el caso requiere porque lo necesita. O sea, una persona que está sufriendo en ese momento te necesita como profesional. Obviamente, si yo estoy en consulta no les contesto de inmediato, pero apenas tengo el espacio, les contesto y les digo, mira, qué pena, pero estaba en consulta, ve haciendo esto, gestiónalo así, esto te pasa por esto y esto, así sea un audiecito, pero a la persona eso les llega muchísimo porque es muy importante ese apoyo. Entonces fíjate que pues yo creo que con eso ya les complementé más a profundidad en este tema, que era lo que yo buscaba, porque sí quiero que vean la importancia de empezar y terminar el tratamiento. Así como en psiquiatría debes seguir las indicaciones de la hora, la dosis y lo que te diga el psiquiatra, en psicología tienes que aplicar las técnicas fuera de la consulta. Mira que en psicología el psicólogo hace el 20%, pero el paciente hace el resto. Entonces, si un psicólogo te dice, mira, lo que está pasando es que estás sintiendo ese malestar emocional porque dices que sí a todo, no pones límites, permites que te humillen, bueno, lo que sea, permites que te traten mal. Si no pones límites, no se te va a quitar. Y sigues en lo mismo, y sigues permitiendo, y sigues diciendo que sí, y sigues yendo a donde no quieres ir, y sigues permitiendo que te hagan cosas que tú no quieres,
ahí grave porque te va a volver a dar. Entonces, tienes que aplicar fuera de la consulta cómo poner los límites y cómo el psicólogo te enseñó. Entonces, un buen psicólogo te explica y te dice, dilo de esta manera. Hoy no puedo porque necesito descansar. No quiero celebrar, digamos, la Navidad así. No quiero celebrar mi cumpleaños así. Yo quiero hacer esto. Agradezco tu consejo, pero mi decisión es esta. Entonces, fíjate que ahí tienes una cantidad de herramientas que el psicólogo te da para que vayas manejando las cosas. Y sí debes aplicarlo fuera de la consulta, porque vuelvo y te digo, nosotros hacemos una parte, pero lo importante es que tú lo apliques. Que cuando estés solo empieza tu cabeza, bueno, cuando tienes ansiedad y tienes TOC, y si yo debía haber dicho, y si yo debía haber hecho, y bueno, ¿y ahí qué tienes que hacer? Ojo, modifica los pensamientos. Otro ejemplo les doy. Muchos pacientes que tienen hipocondria o que han tenido trastorno obsesivo compulsivo de hipocondria, es que yo llevo tomando omeprazol años, digamos. Y fíjate que eso es dañino para la salud, eso puede ocasionar un cáncer. Si el psicólogo te indica y te explica que eso es lo que puede pasar, no, es que yo le voy bajando de a poquitos, es que yo no, ojo, ten cuidado con eso, hazle caso, que sabe por qué te lo dice. Yo sí les digo eso, ¿saben por qué? ¿Por qué lo hago? Porque he tenido muchísimos casos en los que ha pasado que hay algún malestar y yo digo, pero ¿por qué sigues sintiendo mareo? Y miramos entre los dos, no dormiste bien, qué comiste, qué estás tomando, no, es que yo no he suspendido el omeprazol hace no sé cuántos años, ¿sí? Por darles un ejemplo. O no, es que yo estoy tomando magnesio. Ojo, recuerda que el magnesio tiene que tener un examen previo en sangre de que esté bajito para que te lo tomes y obviamente un psicólogo no te lo puede ordenar. El médico general, viendo tus pruebas, tus exámenes médicos, es el que te va a indicar si te lo debes tomar o no. Porque eso pasa mucho cuando tienes ansiedad. No, que para la ansiedad es bueno el magnesio, que para la ansiedad es buena la melatonina, que para la ansiedad es buena el... Bueno, hay muchos medicamentos y pueda que sí, pero no todos los casos son iguales. Entonces es importante que tú mires. Yo he conocido pacientes que han tomado melatonina y se les empeoró el cuadro. Entonces busca cosas un poquito más naturales, como por ejemplo las agüitas de manzanilla, el toronjil, pero ojo, cuando tienes ansiedad empiezas a tomar aguas aromáticas todo el día. Y no se debe hacer así. Acuérdate que una o dos veces por semana, todo en exceso es malo. Busca siempre un punto medio, porque cuando se tiene ansiedad se comete ese tipo de errores que después tienen una cantidad de síntomas. Pero es que yo no sé por qué me estoy sintiendo así, pero si yo estaba bien, pero yo llevaba mucho tiempo así, yo no quiero volver a estar así. Y mira, ¿por qué? Porque la embarraste, te tomaste una... no, es que yo vi que el aceite de no sé qué era bueno para el estómago y me lo tomé. Por eso es que en la psicoterapia yo siempre les pregunto, ¿qué comiste? ¿Qué estás tomando? ¿Qué hiciste ese día? ¿Qué has estado haciendo? Porque ahí nos damos cuenta de muchas cosas. Perdón que mi perrito está ladrando, pero pues quería hacer una aclaración de toda la diferencia y que tuvieras en cuenta cosas claves para tu proceso de tratamiento, ¿sí? Entonces, empezarlo y terminar, seguir las indicaciones médicas o del psicólogo. ¿Qué más? Hacer caso, hacer tus tareas. Si te mandan una tareita, mira el video, mira el librito, mira que eso es súper importante. ¿Por qué? Porque resulta que si yo te mando una tarea es para complementar lo que vimos la sesión anterior, o si te mando una tarea es para que lo trabajemos la próxima, ¿sí? Entonces fíjate que es lo mismo, o sea, si el médico psiquiatra te dice que el medicamento, pues tiene que mirar si le está funcionando el medicamento o no, ¿verdad? Y en el caso del psicólogo, pues va a mirar si realmente te quedó claro el entrenamiento que te hizo en esa técnica o la explicación. ¿M? Entonces mira que las tareas son fundamentales para que las hagas. Bueno, la hiciste, déjame ver, porque seguramente eso es lo que vamos a trabajar en la siguiente consulta. No, que sí, que yo hice la tarea, digamos, no sé, escribir algo. Bueno, vamos a revisarlo y ahí el psicólogo te puede hacer la retroalimentación. Ten en cuenta que todo lo que hace un psicólogo en la consulta, un psicólogo clínico, lo hace con el fin de hacer la intervención clínica en las tareas, ¿sí? En la misma consulta, las preguntas que te hace.
¿Mm? Y otra cosa, un psicólogo no solamente trabaja en consulta, también trabaja por fuera. No solamente cuando de pronto te contesta, si lo necesitas, sino también en las tareas. Y además de las tareas, lleva tu historia clínica y tus seguimientos al día, porque eso es una obligación legal de nosotros. Entonces, espero que les haya quedado claro. Los quiero mucho, les mando un abracito. Tengan en cuenta estas indicaciones porque a mí me duele mucho ver que hay gente que lleva muchos años sufriendo y solo porque no hacen un tratamiento completo. O van y porque ya se sienten bien, van a 3 sesiones y no vuelven. Y después vuelve lo mismo otra vez. Tenlo en cuenta. Los quiero mucho. Dale like, suscríbete y comparte. Un abracito. Chao. Chao, los quiero.